88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Que grita en los campos, airampo, airampo, planta que grita en los campos, alimento de los collas, fruto que cura los llantos, alimento de los collas, fruto que cura los llantos. Airampo, airampo, de la flor blanca y rosada. Airampo, airampo, de la flor blanca y rosada. Para alegrar las miradas en toditas las quebradas. Para alegrar las miradas en toditas las quebradas. Airampo, airampo, tallos pencosos. Airampo, airampo, tallos pencosos. Se prenden unos con otros en trabajos generosos. Se prenden unos con otros en trabajos generosos. El trabajo del artista tiene que estar bien unido. El trabajo del artista tiene que estar bien unido para mostrar a su pueblo cuál puede ser su camino. Para mostrar a su pueblo cuál puede ser su camino. Airampo, airampo, que habita este continente. Airampo, airampo, que habita este continente. Fiel testigo de mi pueblo, milenario diezmado. Fiel testigo de mi pueblo, milenario diezmado. Airampo, airampo, de la flor blanca
Alimpuncha, muy buenos días, Imainaya Kayanki, hermanos y hermanas, huarmicunas, turaycunas. Arrancamos una nueva edición, hoy 21 de octubre del año 2022. Arrancamos con Ñucanchis Cancunapaj, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Adivíname la suerte, compañera de la vida. Quien pudiera querer tanto, quien pudiera amarla tanto, porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que no sigan engañando a todo el mundo. 8 minutitos ya han pasado de lo que son las 10 de la mañana y arrancamos Ñucanchis Cancunapaj. Actualizamos un poco también lo que tiene que ver con el estado del tiempo. 19 grados, ¿no? El día de hoy la máxima va a ser de 24 grados y un fin de semana bastante caluroso también, donde vamos a tener una mínima de 12 el día sábado y una máxima de 25 grados. Y el domingo una mínima de 16 grados y una máxima de 20 grados. Así que bastante cálido, ¿no? El pronóstico para el fin de semana. Pero bueno, como sabemos, todo es un pronóstico y una de esas puede variar. Así que bueno, arrancamos Ñucanchis Cancunapaj presentando al equipo que el día de hoy se va a estar haciendo cargo de esta edición. Mi nombre en conducción es Césarín Tiangulo. Me está acompañando también acá haciéndome el aguante Sergio Ballester. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar nosotros ahí haciéndonos cargo de Ñucanchis Cancunapaj. Escuchamos una pequeñísima cortina musical y volvemos enseguida con la información. Pueblito churito, vela y carita pintada, no hay otro tan lindo como Purmamarca. Ahí sí, de cerquita, vela y alaja mi tierra, madrugan colores, arenal y piedra. Despiértese mi cielo, amañito, para que pida un sueño, los dos solitos, cantando, bailando, se van las penas rodando. Ay, duende el cerro, la pa' tu sombrero. Trajina la noche, vela y ponchito de estrella. 10 de la mañana con 11 minutos, volvemos nuevamente y vamos a arrancar con el desarrollo de la información para el día de hoy. Comenzamos con noticias locales, ¿no? Una situación que están atravesando los docentes aquí en la provincia de Jujuy, que lamentablemente anuncian medidas de fuerza, se encuentran en estado de alerta los docentes y anuncian medidas de fuerza que podrían comenzar el día lunes, ¿no? Educadores que no perciben sus salarios desde marzo comenzarán medidas de fuerza. Su situación no comienza a regularizarse. Diego Machaca, referente de docentes de nivel medio de Capital, comentó que su situación salarial podría comenzar a regularizarse después de haber sido convocados por autoridades ministeriales. Este inconveniente, que afecta a muchos educadores, se suma a una problemática general que en algunos casos lleva a que los mismos tengan actividades extra para compensar la pérdida de poder adquisitivo, como vender perfumes por catálogo, ollas o rifas para subsistir. La ministra de Educación y otros funcionarios explicaron que el retraso se debía a que directivos de establecimientos educativos no enviaron documentación como el Código Único de la Planta Funcional. Desde la cartera educativa instaron a los mismos a presentar expedientes y todos los documentos necesarios para regularizar la situación, y se espera que esta tarea esté concluida durante el viernes. De no ser así, Machaca adelantó que desde el próximo lunes permanecerán en las puertas de distintas
reparticiones ministeriales, hasta obtener respuestas positivas a su reclamo. Otra información local que tiene que ver exclusivamente con los tarifazos, ¿no? Y que involucra, al menos acá en nuestra provincia, lo que es la provincia de Jujuy, a la empresa encargada de distribuir la energía eléctrica en nuestra provincia, ¿no? Y piden reestatizar, dice GESA, e investigar si se cometieron operaciones fraudulentas, ¿no? Estas noticias salieron en un portal hace instantes nada más, un portal acá de nuestra provincia. Se trata de un proyecto de ley presentado por el diputado Emanuel Palmieri. El mismo sostiene que al tratarse de un servicio público, el Estado provincial debe garantizar su adecuado funcionamiento. El tarifazo eléctrico que padecieron miles de familias jujeñas obligó al gobierno de Morales a tomar medidas para retrotraer los valores anteriores. Sin embargo, ello no implica que a futuro las boletas del servicio se aplique la suba, por lo que un diputado del peronismo, atento a ello, presentó en la legislatura un proyecto para reestatizar GESA. Emanuel Palmieri, del bloque Juntos por Jujuy, PJ, fue el encargado de realizar la propuesta al Parlamento jujeño, en el cual sostiene que al tratarse de un servicio público debe beneficiar a todo el pueblo. En este sentido, el legislador recuerda que es el Estado provincial el que debe administrar el servicio, pero que al conferir la actividad a una empresa privada, su rol debe ser el de controlar, vigilar y fiscalizar, además de hacer cumplir las normas vigentes. La aplicación de incrementos de más del 200% dejó en claro que el Estado provincial, a través de la SUSEPU, no cumplió con ese mandato. Sobre este punto, además, el proyecto menciona que la finalidad de todo servicio público no es el lucro, sino atender las demandas sociales, por lo que generalmente estos servicios tienen un costo muy bajo o están subsidiados. Y aclara el hecho de los últimos aumentos en la tarifa de energía eléctrica y las consecuencias que esto trae aparejado en la población jujeña, en especial en los sectores más vulnerables, economía popular y el sector productivo. La situación de pobreza crece día a día, afectando hoy a más del 50% de los jujeños y en particular a aquellos que se encuentran en el mercado informal, en la economía popular y pymes. En consecuencia, el último incremento tarifario crea una situación insostenible en muchos hogares. Para culminar, en este contexto, el proyecto expresa en su primer artículo: declárense de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de la empresa jujeña de energía EGESA y de la empresa jujeña de sistemas energéticos dispersos ETSET, sociedad anónima, quedando exceptuadas de lo dispuesto las acciones de propiedad del Estado provincial y las de los trabajadores de las referidas empresas. Asimismo, la reestatización también debe darse con un plan de negocios estratégico y operativo de mediano y largo plazo, a formularse en unos 180 días, el cual deberá ser informado a la Cámara. Pero también incluye una cláusula sobre el manejo de la empresa que tuvo la concesión de servicios estos últimos años. En el artículo 4, el proyecto prevé que el Estado discrimine aquellos pasivos que se hubiesen originado en operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa en mala gestión de los administradores, por los cuales el Estado provincial deberá realizar acciones penales, concluyó. Mutis Flores, Guayno. Ya la tormenta pasó, ya se calmó el dolor. Donde la muerte sembró cenizas, Mutis renace como una flor. Mutis renace como una flor. Papita guaita morada, tierra enamorada. Tú eres el río que en la quebrada canta tu nombre, trae tu voz. Tú eres el surco, tú la semilla, tú la esperanza,
tú la alegría. Papita guaita morada, tierra enamorada. Volvemos nuevamente, son las 10 de la mañana con 17 minutos, estamos en Ñucanchis, Cancunapaj, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Vamos a continuar con la información y pasamos a un plano nacional, ¿no? Pero un tema de contexto, podríamos decir, que involucra a todos los pueblos de Latinoamérica, no solamente nacional, digamos. Lo que digo es que salió en un portal nacional, pero la noticia involucra a varios pueblos de Latinoamérica, entre ellos especialmente al Brasil, al Ecuador, a la Argentina, a Bolivia, todos estos países en los cuales se está llevando a cabo un proceso de recambio político, si se quiere, de, en algunos casos como la derecha, pasar a un gobierno por ahí más nacional, más popular, más de izquierda, ¿no? En este sentido, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, declaró que se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi a Cristina Kirchner, dice, estar viva de milagro, ¿no? Y también ahí comentó un poco sobre lo que va a ser este domingo, el balotaje que se va a estar realizando en Brasil, en donde Lula da Silva va a estar también ahí en una contienda política en contra de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces, bueno, el expresidente Rafael Correa dice, no solo es culpable el que apretó el gatillo, refiriéndose a lo que le pasó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ataque es consecuencia, dice, del discurso de odio, concluyó el expresidente de Ecuador, que se encuentra de gira por la Argentina. Además, cuestionó el rol de los medios hegemónicos de comunicación y aseguró que inoculan odio, dice, para que alguien se crea héroe y disparando contra los referentes progresistas de la región, ¿no? El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló este viernes que transitó de una manera muy emotiva su encuentro el miércoles pasado con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Según contó, la vio bien y llena de energía y sentenció que está viva de milagro. En una entrevista exclusiva, ¿no?, el líder regional cuestionó cómo los medios hegemónicos de comunicación inoculan odio para que alguien se crea héroe disparando contra los referentes del progresismo en la región y los discursos negacionistas del intento de magnicidio ocurrido. No solo es culpable el que apretó el gatillo, el ataque es consecuencia de los discursos de odio, señaló. Manang pipas kawanchu, manang imatapas. Atini churu aita, rimay tamunani. Aparis pa ami, tukuro na manang huyay kunchu. Rimas kita, hinas pani, kaparis kami. Uyarin is high key. Tuta pikas kay pikawani achkita hinap tuyarini hati niskanta manang pipas kawanchu manang imata pasati nichu ruay tarima itamunani aparis pami tukuy runa manang uyarin kuchu rimas kaita hinas panini aparis akmi tukuy kaypay wan ima manang pipas kawanchu manang imata pas ati nichu ruay tarima itamunani aparis pa ami tukuro na manang huyay kunchu rimas kaita hinas pani ini kaparis kami echa kaparita sumakta takisa chanatan huyarin kaku una kuna yakiska awani aswana na aita huyaruna kuna manang ayin taros pa yukanchik uyukonchik atiru askanita waitatarantis pa. Volvemos nuevamente, estamos en Ñucanchis, Cancunapaj, son las 10 de la mañana con 21 minutos. Y bueno, vamos a recordar una fecha muy importante, ya que el día de ayer, 20 de octubre, se estuvo cumpliendo 12 años del asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Un joven militante, estudiante universitario, militante del Partido Obrero, quien en una manifestación, ¿no?, fue alcanzado por una bala y lamentablemente falleció allá el 20 de octubre del año 2010. Y bueno, y distintos portales han sacado la información porque, bueno, lamentablemente esta situación ha quedado inconclusa en lo que tiene que ver por el pedido de justicia,
¿no? Y a 12 años del asesinato de Mariano Ferreira, bueno, hay distintos medios de comunicación, algunos, no todos, decimos que por ahí recuerdan este hecho, ¿no? Nosotros por aquí sí vamos a recordar, obviamente, porque nos parece un hecho que tiene que tener justicia y que involucraba también no solamente a estudiantes universitarios, sino también la lucha obrera, sino también en el contexto que atraviesa nuestro país de lucha social, nos parece un hecho muy importante, ¿no? Y bueno, a 12 años del asesinato de Mariano Ferreira, dice, el 20 de octubre del año 2010, el joven militante del Partido Obrero fue asesinado y otros 3 resultaron heridos de gravedad. La criminalización de la protesta social, la intervención del Estado y la connivencia política todavía impiden poner fecha al juicio por encubrimiento. Se cumplen 12 años del crimen de Mariano Ferreira, una patota que respondía al entonces secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, lo asesinó con el objetivo de silenciar la protesta que llevaban adelante los trabajadores terciarizados de la ex línea Roca que reclamaban ser incorporados a planta permanente. En una movilización que reclamaba el pase a planta permanente, Mariano resultó herido de muerte. 3 de sus compañeros, Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, también fueron alcanzados por las balas que salieron de armas empuñadas por Cristian Favale y Gabriel Sánchez. Mariano Ferreira, que solo tenía 23 años, era estudiante de historia y dirigente de la FUBA y tornero. Una emboscada feroz en Barracas, ¿no? Dice el subtítulo. El gremio que tenía como titular a Pedraza, Unión Cooperativa Mercosur, administraba la contratación de trabajadores terciarizados con la gerencia de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, UJOFE. Los sueldos y las cargas sociales de los empleados contratados se pagaban con dinero aportados por la Secretaría de Transporte. Asimismo, la cooperativa de Pedraza cobraba un canon fijo por cada trabajador que declaraba. Un día como hoy, pero del año 2010, manifestantes y trabajadores precarizados salieron desde un local del Partido Obrero ubicado en Avellaneda con la intención de cortar las vías cerca de la estación para reclamar la incorporación a planta permanente. Camino a su destino fueron advertidos. Les dijeron que un grupo de la Unión Ferroviaria, encabezado por el dirigente Pablo Díaz, se encontraba en el andén de la estación. Esta información los hizo desviarse de su camino y cruzar el riachuelo. El corte se iba a realizar en Barracas, capital federal. Cruzaron el puente Bosch, pero comenzaron los ataques. Un grupo de la Unión Ferroviaria impidió el corte de vías y los piedrazos. Obligados a replegarse, los manifestantes se alejaron y reunieron a 200 metros de donde recibieron el ataque. En una asamblea improvisada, descartaron el corte y analizaron una alternativa: realizar un acto en Constitución. Mientras se sucedía el diálogo, efectivos de la Comisaría 30 de la Policía Federal, que se encontraban a bordo de 2 móviles, los observaban. A Mariano lo hirieron de muerte, a otros 3 militantes, Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, también los alcanzaron proyectiles. Inmediatamente intentan trasladarlos a un hospital en ambulancia. Condena a medias. Por el crimen de Mariano Ferreira y los 3 heridos en 2013, condenaron a miembros del sindicato, entre ellos su titular, José Pedraza, y agentes de la Policía Federal. Sin embargo, nunca se fijó una fecha para el juicio por encubrimiento por parte de sectores del sindicalismo, del poder político y judicial y de las fuerzas de seguridad. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, recordó el aniversario del asesinato del joven militante y repasó las medidas judiciales y la connivencia de la burocracia con el poder político judicial. Los ataques del 20 de octubre del 2010, que culminaron con el asesinato de Mariano y 3 heridos graves, expusieron un entramado de relaciones entre sectores del sindicalismo, del poder político y judicial y de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y detallaron: el caso también demuestra las dificultades que tiene el Poder Judicial para investigarse a sí mismo. Vive Bartolina en unidad, Renuncia
huestes del mal jamás pudieron arrebatar su libertad. Ellos tenían su cuerpo, el pueblo tenía su ideal. Una mujer valerosa, orgullosa de tu revolución. Y vive Bartolina en unidad, réndese jamás. Dice Bartolina en unidad, réndese jamás. Jamás le llegó el miedo de aquella época colonial. Jamás le llegó el miedo de aquella época colonial. Las huestes del mal jamás pudieron arrebatar su libertad. Ellos tenían su cuerpo, el pueblo tenía su ideal. Una mujer valerosa, orgullosa de tu revolución. Y vive Bartolina en unidad, réndese jamás. Dice Bartolina en unidad, réndese jamás. Hay una buena vibración en esta estación de Radio Revolución. Hermanos y hermanas de la misma nación. Rendirse jamás, jamás. Rendirse jamás. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
Jujuy, Argentina. Transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Volvemos nuevamente, son las 10 de la mañana con 36 minutos, ¿no? Ya han pasado 36 minutos de las 10 de la mañana y seguimos aquí en Radio Chasqui, Jujuy FM 88.7 y en el programa Ñucanchis Cancunapa. Vamos a continuar reproduciendo la información. Nos ha llegado una información local, ¿no? Sobre un evento que se ha suspendido en los últimos días, pero que va a traspasar su fecha para el mes de noviembre. Estamos hablando sobre el cabildo abierto que debía realizarse el día de ayer, pero bueno, por distintas circunstancias, el grupo que ha convocado a este cabildo, ¿no? Que involucra a muchas organizaciones sociales aquí en nuestra provincia, como así también a partidos políticos, autoconvocados, vecinos, distintos barrios. Bueno, una multiplicidad de sectores que se han unido, ¿no? En contra de los tarifazos, y en ese sentido también ese mismo grupo se ha involucrado en el tema de la reforma, ¿no? En defensa de la democracia y en contra de la reforma constitucional que quiere implementar el gobierno de la provincia de Jujuy a cargo del gobernador Gerardo Morales, ¿no? Y han sacado un pequeño comunicado ahí, este espacio que dice: Cabildo abierto en defensa de la democracia y de los derechos de los ciudadanos, no a los tarifazos y no a la reforma constitucional. ¿Por qué? Dice, no, porque no queremos gobernantes, que se eternicen en los mandatos, ¿no? Es necesario y saludable la alternancia en la gestión política del Estado, porque queremos seguir siendo ciudadanos libres, porque queremos una justicia imparcial y al servicio del pueblo, necesitamos tener órganos de control de los actos del gobierno, ¿no? Independientes, obviamente, porque necesitamos tener una legislatura que deje de ser una escribanía del Poder Ejecutivo, porque nuestros derechos a peticionar y manifestarnos sean respetados. No queremos un Estado provincial policíaco que persiga a los que reclaman derogación de la ley contravencional, porque queremos tener paritarias libres y reales y salarios acordes a la canasta familiar, por tierra, techo y trabajo. Bien, este es el comunicado entonces que han sacado ahí, la multisectorial por democracia y de los derechos ciudadanos, ¿no? Tenemos entendido que este cabildo que se iba a realizar en un espacio abierto y que por distintas circunstancias no se pudo realizar en este mismo, se ha pasado para el día 10 de noviembre, si no nos equivocamos, así que bueno, estaremos informando seguramente cuál será el lugar en donde se vaya a realizar este cabildo abierto. Continuamos en Ñucanchis Cancunapa, el primer informativo de Radio Chasqui Jujuy, el informativo que te cuenta la información local de nuestra provincia, la provincia de Jujuy, las noticias nacionales, como así también no podían faltar las noticias que involucran a los pueblos originarios, ¿no? En este sentido, vamos a continuar hablando sobre un tema que lamentablemente están padeciendo los hermanos del pueblo mapuche ya hace bastante tiempo y que ha tenido su foco por ahí más álgido de conflictivo en las últimas semanas con la represión que ha sufrido, ¿no? La comunidad mapuche ahí en Villa Mascardi. En este sentido, en un portal nacional denominado vaconfirma.com.ar, exclusivamente es la fuente de la cual estamos sacando esta información, se ha realizado una entrevista al coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche,
de Río Negro, Orlando Carriqueo, en donde nosotros, bueno, vamos a reproducir porque nos parece importante, la verdad, las palabras de Orlando Carriqueo en este sentido sobre lo que está ocurriendo, ¿no? El análisis por ahí que hace él sobre la situación que está atravesando el pueblo mapuche en el sur de nuestro país. Bueno, el coordinador del Parlamento mapuche, Orlando Carriqueo, aseguró que el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, que tuvo como resultado la detención de 7 mujeres mapuches, algunas de ellas junto a sus bebés, es un delito de lesa humanidad, y amplió que es la coyuntura de un problema estructural que es no reconocer el genocidio y no reparar eso en tierras a pesar de las leyes. Consideró que el Estado quiere seguir exterminando indígenas porque le es un problema para su política extractiva, y bregó porque el gobierno nacional se siente en una mesa con las comunidades. En ese sentido, explicó que enviaron una carta al Papa Francisco porque es el único que puede abrir las puertas del diálogo. En una entrevista con este medio de comunicación, Carriqueo denunció que detrás del desalojo hay un pacto entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, en el que la nación responde a la provincia porque necesita votos para el presupuesto, y el bloque de Juntos Somos Río Negro le da esos votos. Además, aseguró que hay una relación directa entre los pedidos para militarizar territorios en conflicto y el aumento de la violencia política que llega a expresiones graves como el atentado contra la vicepresidenta. Nosotros venimos denunciando hace 2 años que hay un sector de la derecha que está desestabilizando la democracia, aseguró el referente en relación al grupo Consenso Bariloche, que está ligado al PRO, un partido político antidemocrático, militarista, violento, que no es republicano, ¿no? Y sobre esto que comenta Orlando Carriqueo, el pedido al Papa, ¿no?, para que interceda ante los ataques contra la comunidad, él respondió: lo primero que quiero decir es que hay un pacto entre el gobierno provincial y el gobierno nacional en ese acuerdo. El gobierno provincial le pidió el desalojo de la comunidad Lafken. Después viene todo lo que nosotros denunciamos, que es un delito de lesa humanidad, porque ataca un rehue, un sitio espiritual del pueblo. Por eso hay tanto enojo. Han atacado la espiritualidad de un pueblo y eso es un delito de lesa humanidad. Para romper ese acuerdo nosotros hemos puesto todo el esfuerzo para que grandes figuras como el Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, o el relator de las Naciones Unidas, con quien me he comunicado y está dispuesto a interceder en este diálogo intercultural. Eso es algo que el Estado no abre. El Estado abre el diálogo con sus propias premisas y sus propios reglamentos. Eso tiene que cambiar. Le escribimos al Papa porque es el único que puede abrir las puertas del diálogo. El gobierno nacional siempre fue tibio y en esa tibieza se dio a la política de la derecha, a la política que planteaba Patricia Bullrich, pero claramente le ha significado un montón porque perder a una ministra. Nosotros hemos planteado una interpelación al ministro de Seguridad. Si hubiese seriedad en el gobierno, el mismo bloque de diputados interpelaría al ministro. Esto es un delito de lesa humanidad. Además, dijo que hay un pacto entre el gobierno nacional y el de la provincia de Río Negro. ¿Por qué cree que el gobierno nacional cede ante el pedido de la provincia? Porque necesita votos para el presupuesto, ¿no?, responde ahí Orlando Carriqueo, y el bloque de Juntos Somos Río Negro le da esos votos que necesita. Y después otros acuerdos que tienen que ver con la minería, que es una política que nosotros rechazamos. El hidrógeno verde, al que también rechazamos y pedimos la consulta previa. El gasoducto Néstor Kirchner, que tiene que pasar por territorio comunitario, con lo cual hay que habilitar la consulta previa. Por eso nosotros no queremos hablar solo de lo que está pasando en Mascardi. Quizá ese es el primer punto del diálogo que tenemos que tener, pero queremos hablar de Chemtreu, de que nos levanten los permisos de cateo minero en toda la provincia a las 7 comunidades que hemos presentado el amparo. Queremos que haya una comisión investigadora de tierras para solucionar, por ejemplo, el conflicto de Nehuen Mapu en Catriel. Lo que pasa en Lafken Winkul es un emergente de un conflicto social histórico. Es la coyuntura de un problema estructural que es no reconocer el genocidio y no reparar eso en tierras, a pesar de las leyes, porque acá lo que no hay es una voluntad política de entregar tierras. Luisito de mi alma, ay Jujuy, ay Jujuy, ay Jujuy, Jujuycito de mi alma.
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Diez de la mañana con 48 minutos, volvemos nuevamente a Ñucanchis, Cancunapaj, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Bien, vamos a comentar un poco también sobre lo que está aconteciendo en la ciudad de La Quiaca, ¿no? Se está llevando a cabo ya hace prácticamente una semana, más o menos, si no nos equivocamos, un poco más tal vez, lo que es la Mancafiesta de este año 2022, la fiesta de la olla, ¿no? Y el día de hoy se va a estar realizando distintas actividades también que tienen que ver con un encuentro de copleros, ¿no? De las escuelas primarias, especialmente de los grados sexto y séptimo grado, ¿no? Y por la tarde a las 16:30 se va a estar realizando el encuentro de copleros y erquencheros, pero para adultos, ¿no? Esas son las actividades para el día de hoy. Así que por ahí a los hermanos ahí que nos escuchan de las distintas comunidades indígenas que se encuentran en los alrededores de La Quiaca, que seguramente deben estar ahí en la Mancafiesta, porque la Mancafiesta, la fiesta de la olla, involucra a distintas comunidades indígenas, no solamente de la Puna jujeña, sino también del otro lado, de los hermanos del Estado Plurinacional de Bolivia. Así que bueno, vaya un saludo para ellos. Y el día de mañana, 22 y 23, mañana y pasado mañana se va a estar realizando también el primer encuentro gastronómico binacional, ¿no? Y en el Zoom, en el salón que tienen ahí en La Quiaca, que queda en la estación. Así que bueno, ahí se va a estar realizando este encuentro gastronómico que involucra a ambos países, ¿no? Si es binacional, obviamente van a estar también seguramente los hermanos del Estado Plurinacional de Bolivia. Así que bueno, en este sentido no nos vamos de la Mancafiesta aún, porque queremos reproducir una nota que han realizado un medio de comunicación nacional, la TV Pública. Creo que es el único medio nacional que está haciendo una cobertura de lo que es la Mancafiesta. Y en este sentido, ahí el canal de televisión, la TV Pública, uno de los programas que tiene, estuvo realizando una entrevista, ¿no? Lo que es el jardín que tiene la comunidad Natividad Quispe ahí en la ciudad de La Quiaca, comunidad Natividad Quispe que pertenece al Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui, y en el cual posee un jardín infantil e intercultural bilingüe, que es el jardín Guaguaguasi, el cual estuvo realizando distintas actividades también, ¿no? Involucradas también ahí con lo que tiene que ver la Mancafiesta. Bueno, por ahí para hacerse también una imaginación de dónde funciona el jardín está justamente al frente o en el mismo predio donde se realiza la Mancafiesta, así que está todo bastante muy cerquita ahí dentro de lo que es la ciudad de La Quiaca. Los que conocen La Quiaca por ahí saben muy bien que no es una ciudad muy grande, en donde todo más o menos está cerca, ¿no? Y el jardín queda ahí en la estación, donde también se está realizando lo que es la Mancafiesta este año 2022. Y en este sentido, bueno, las distintas docentes que trabajan ahí dentro del jardín estuvieron realizando una actividad, y en esta actividad estuvo también participando este medio de comunicación, la TV Pública, el cual realizó una nota, ¿no? Y nosotros por ahí vamos a reproducir lo que estuvo pasando la TV Pública. Así que bueno, escuchamos y volvemos. Tenemos un momento muy especial porque son las 10 de la mañana y vamos a conocer esta historia, la historia de una escuela bilingüe intercultural denominada Guaguaguasi. Guagua es niño, Guasi es casa. Esta es la casa de los niños en esta localidad. Estamos en la provincia de Jujuy, en La Quiaca. Ellos en este momento, como aprenden ambas culturas, tanto la
de nuestro país y también la quechua, su cultura, su idioma y demás. En este momento están saludando a la bandera de los pueblos originarios. Hablamos del himno a la huipala. Escuchemos un poquito este momento, como en todo el país, en cada colegio, así comienza la jornada. Miren. Bravo ese aplauso. Este es el Jardín Materno Infantil Intercultural Bilingüe Guaguaguasi. Vamos a contarles un rato esta historia, vamos a charlar con sus profes y vamos a contarles a todo el país que en la provincia de Jujuy, en La Quiaca, a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, existe este espacio, esta escuela, este lugar donde los niños vienen cada jornada, celebran a la bandera. A ver, vamos a escuchar un poquito más. Perdón, estamos en vivo. Buenos días, niños. Buenos días, señor, nuevamente en quechua. Bueno, ahora dice la yachachi que no es justo en quechua. Así que más fuerte en quechua. Recuerden que la yachachi hoy está... Recién saludaron en quechua, ahora en castellano. Allí van a ingresar, estos son los niños, alrededor de 150, que participan a diario de esta educación, iba a decir, bilingüe e intercultural. En un rato vamos a ingresar a este jardín y vamos a conocer... Bien, ahí teníamos entonces ese reportaje que realizó la TV pública, ¿no? En lo que es los espacios de la comunidad Natividad Quispe, especialmente en lo que es el Jardín Intercultural Bilingüe Guaguaguasi, ¿no? Una actividad muy linda, la verdad. Bueno, una actividad que realizan todos los días prácticamente, ¿no? Las docentes, que tiene que ver con izar la bandera. En este caso no solamente se iza lo que es la bandera celeste y blanca, la bandera que representa al Estado Nacional, sino también lo que es la huipala, ¿no? Este símbolo que tenemos los pueblos indígenas, que representa a los pueblos del Collasuyo. Así que bueno, ahí los niños también saludando en idioma quechua, mostrando un poco también de esa interculturalidad, ¿no? que tiene como característica el jardín, que tiene también, esto lo ponemos entre comillas, el gobierno provincial también supuestamente trabaja en lo que es la educación intercultural bilingüe, pero en la práctica misma son pocas las instituciones. En este caso, el Jardín Guaguaguasi es creo que es el único jardín intercultural bilingüe que lleva a la práctica misma, digamos, lo que tiene que ver la educación intercultural entre lo que es el idioma materno, incluyendo también el idioma materno, que es el quechua. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. Quien pudiera querer tanto, quien pudiera amarla tanto, porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan, engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra. Si se encuentra, caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo que cuando... 10 de la mañana con 57 minutos, ya llegamos prácticamente al final de Ñucanchis Cancunapas, de nosotros para ustedes, hoy viernes 21 de octubre ya. Bueno, así que bueno,
se ha colmado el estudio de Radio Chasqui en los últimos minutos del programa. Así que bueno, hemos tratado de desarrollar toda la información, ¿no?, que acontece en las comunidades indígenas, como así también en nuestra provincia, en el ámbito local, en nuestra provincia de Jujuy, en el ámbito nacional también. Y como así también no puede faltar, en lo que es la noticia involucrada a los pueblos indígenas. Así que bueno, esta ha sido la edición de Ñucanchis Cancunapa. Me estuvo acompañando Sergio Ballesteros, también se ha llegado ahí Gustavo Ballesteros, también se ha llegado Gustavo Mendoza en los últimos minutos. Pero bueno, me estuve haciendo cargo el día de hoy prácticamente ahí solo de Ñucanchis Cancunapa. En operaciones técnicas y conducción, mi nombre es César Inti Angulo. Será hasta otra oportunidad en Ñucanchis Cancunapa. De nosotros, para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Será hasta la próxima. Tincunacama. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece, cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece, cantuta parece que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece, cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Ñucanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM.